La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Los cursos psicoanalíticos de Jacques Alain Miller. Capítulo 1. ¿Qué es lo real? Para llegar hasta ustedes tuve la oportunidad de realizar una breve caminata estimulante, dado que estaba prohibido circular por el Boulevard de Sebastopol debido a una manifestación y que mi ubicación geográfica me obliga a tomar ese camino para llegar al Conservatorio de Artes y Oficios. Este hecho destaca precisamente la función del tiempo, de lo real del tiempo. En el caso de ustedes, el tiempo de espera, que este año tendremos la ocasión de examinar. ¿Qué es lo real? Es la pregunta que no hay que formularse, porque la forma misma en que se presenta no conviene a la elaboración de lo real tal como se impone a la experiencia analítica, al menos según Lacan. El procedimiento mismo de la definición no es capaz de hacernos progresar en lo referente a lo real. Este procedimiento conviene a quien busca una verdad, mientras que lo real no se ajusta a ella. Por lo menos, esta es la disposición conceptual que este año nos servirá de base. Debemos pues dejar de lado la pregunta ¿qué es lo real? En la medida en que no podemos o nos cuesta mucho prescindir de esta manera de plantearla. Por eso antes había abordado lo real por el lado de la respuesta y no de la pregunta. No la tomaré como punto de partida, y en su lugar incluyo una fórmula, una cantinela que se aprende en la escuela y que se encuentra a cierta distancia de esta pregunta. Racine, el dramaturgo autor de tragedias, pinta a los hombres como son, Corneille, tal como deberían ser. La frase es de La Bruyère y ha servido a innumerables disertaciones. Me refiero a ella porque nos muestra simplemente una oposición entre el hecho y el ideal, entre el ser y el deber ser. Me veo conducido a esta fórmula porque es muy difícil abstraer la experiencia analítica, la noción del deber ser que allí se sostiene, que sostiene en especial el paciente. Se supone que el analista está protegido de esto. Si no estuviera habitado, animado por la noción de su deber ser, no se entendería muy bien por qué entraría en análisis, por qué se prestaría a esta experiencia. Es decir, que el ideal tiene una función que merece ser considerada motriz en la cura analítica. Etiqueta. Los hombres como son, los hombres tal como deberían ser. A decir verdad, es un disparate total. El colmo es que se trata de una fórmula pronunciada en una sociedad de personajes con peluca que había inventado además una noción de lo natural muy sofisticada. Estos personajes que vivían en un ambiente especialmente codificado de las relaciones humanas, que culminaba en el ceremonial de la corte y que solo a partir del siglo XVIII se llamó la etiqueta, tenían una opinión de los hombres tal como son, de su naturaleza y a la vez de su ideal. La etiqueta. Nosotros nos relacionamos con sencillas etiquetas de uso corriente, trocitos de papel o superficies inscribibles que se encuentran adjuntas, colgadas, pegadas a un objeto para indicar algo que lo concierne. Su precio, su procedencia, su altura, su peso. Una partícula significante que se encuentra ligada a él. Me pregunté de dónde venía este vocablo singular etiqueta, lo que me permitió saber que habría que buscar su origen en el holandés stikken, que designa una vara de pescadores clavada en la tierra, y de allí la red atada a ella para atrapar pescados. Se trata de pesca, y hay, como dice la Biblia, pescadores de hombres. Vaya a saber por qué avatares este vocablo se transformó
en el nombre del rótulo que se pone sobre la bolsa que contiene los archivos de un proceso judicial. Luego, y con esto nos acercamos, pasó a nombrar la marca que indica el rango en un orden de precedencia. Así, la etiqueta, con el artículo definido, llegó a designar en este orden mismo el conjunto de etiquetas que asignan a cada uno su lugar y con este su papel. Como mantengo a distancia la pregunta ¿qué es lo real?, puedo intentar en su lugar una definición de la etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? La etiqueta es un discurso que indica a cada uno lo que debe hacer, especialmente en el marco de un ceremonial. A decir verdad, es bien difícil establecer dónde se detiene en la especie humana, en la acción humana, en la sociedad humana, la ceremonia. Me pregunto incluso por lo que pertenece al orden de la ceremonia. No logré convencer a la policía de que tenía que estar aquí para enseñar, lo que me obligó a recoger mis petates y caminar hasta ustedes. Si les hubiera dicho que iba a celebrar una ceremonia, quizás habrían tenido más respeto por mi tarea. No es más fácil, por otra parte, decir dónde se detiene el reino de la etiqueta. Comencé, suele ocurrirme, por un breve resumen etimológico y ahora tal vez pueda permitirme pasar a la homofonía, dado que en la etiqueta psicoanalítica esta precede a la etimología, como la sincronía a la diacronía. Por otra parte, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Lacan indica que la dimensión en la que la letra se manifiesta en el inconsciente es menos etimológica que homofónica. Y lo tomo como pretexto para saltar de la etiqueta a la ética, ya que la homofonía me sugiere una comparación, un paralelismo entre ambas nociones. Es lo mismo. La ética, como la etiqueta, es un discurso que pretende decir lo que debe preceder y lo que debe seguir. Hay, sin embargo, una diferencia. La ética es una etiqueta que se volvió problemática. Comienza cuando ya no hay etiqueta para decir quién es quién y en qué lugar hay que ubicarse. La ética es la ausencia de una etiqueta. Es en definitiva su búsqueda. Tal vez cuando se tiene la etiqueta se puede prescindir de la ética. Solo veo ventajas en pasar de la ética, éthique, del psicoanálisis a la etiqueta, etiquette, del psicoanálisis. Y si quieren marcar el parentesco en francés de ambas nociones, solo tienen que pronunciar una H, etiquette. Me parece incluso que Lacan pasó de la ética del psicoanálisis a su etiqueta, que lo que llama discurso es una etiqueta, un orden de precedencia que indica lo que es primero y lo que es segundo. El discurso, según Lacan, es una máquina que asigna lugares, cosa que explica la relación que establece entre este y el arte de la danza. Define, pues, la danza como un arte que florece cuando los discursos ocupan su lugar. En efecto, hoy constatamos que el éxito en los suburbios de lo que se llama hip hop es un intento de remediar el hecho de que los discursos no ocupan bien su lugar. Ocurre lo mismo con la ética, que es a lo que se recurre cuando los discursos ya no ocupan muy bien su lugar. He aquí una introducción a la paradoja del presunto, porque él lo llama así, pero tiene algunas reservas sobre el término. Discurso analítico que inventó Lacan. Protocolo. Este discurso, esta etiqueta se impuso, en todo caso nació, cuando los discursos demostraron no ocupar muy bien su lugar en la época que Éric Laurent y yo calificamos del otro que no existe. Es, asimismo, la época en la que el único discurso que ocupa su lugar es el de la ciencia. Lo pongo entre comillas,
porque es un antidiscurso capaz de hacer vacilar a todos los otros. Descartes, que por algo está en la transferencia suscitada por el discurso de la ciencia, digo que es una transferencia porque cuando este discurso se impuso, comenzaron a amarlo, a practicarlo con entusiasmo, se hastiaron del cotorreo de la sabiduría, de la erudición, e iniciaron la adoración de los procedimientos de la ciencia, lo que movilizó todos los esnovismos de la época. Este fenómeno que se produjo en el siglo XVII y vio a la alta sociedad alocada por este nuevo amor, tuvo algo de irrisorio, pero el ridículo de esas damas jugando a los sabios no debe disimular el hecho de transferencia que se estaba operando. El mismo Descartes manifestó prudencia respecto de este nuevo amor, como sabiduría. Aconsejó especialmente no extender la influencia del discurso de la ciencia a la moral y a la política, materias en las que pidió atenerse a la tradición. En otras palabras, consideró, y no tenía un pelo de tonto, que había que limitar la expansión del discurso de la ciencia y preservar el lugar del discurso del amo, y sobre todo, no extraer las consecuencias del primero con respecto al segundo. Lo cierto es que no siguió esta prudencia, lo que nos valió a continuación la época de las luces, que consistió precisamente en proyectar una luz indebida sobre la necesaria oscuridad de los fundamentos. Ah, cómo les alegró que los significantes amos fueran semblantes. Esta es la espiritualidad de las luces, los significantes amos, edificados, sedimentados por la tradición, revelan a la luz del discurso de la ciencia no ser más que semblantes, convenciones a los que bastaba retirarles sus créditos para que aparecieran separadas de lo real, cosa que lo hizo divertirse mucho y después, hacia final del siglo, terminó por desencantarlos. Hay que ver el trabajo que se tomaron después para remendar estos significantes amos. Si se piensa en el discurso analítico, este es desde esta perspectiva, el establecimiento de una nueva etiqueta. Lacan lo entiende de este modo cuando ve a la experiencia analítica y la confirmación de una situación convenida entre dos partenaires, y subrayo la convención de esta situación que la desvía al registro del semblante. Por otra parte, el carácter de etiqueta del discurso analítico, de la situación que le permite a la experiencia analítica tener lugar, permitió hacer de esta el setting y de ese setting un estándar, en definitiva, un orden de ceremonia. Lacan intentó relacionar el discurso analítico con el discurso de la ciencia, conciliarlo con el antidiscurso, alejarlo del orden de la ceremonia, que justamente se burla de lo que puede ser del orden de lo real. Y conciliar el psicoanálisis con el discurso de la ciencia significa que su manipulación específica del semblante constituiría un protocolo que daría acceso a un real. Hay un equívoco relativo al término protocolo, que es a la vez la formulación de una etiqueta ceremonial, pero también el conjunto de reglas que determinan la ejecución de una experiencia de lo que se puede esperar el acceso a un real, sería pasar del protocolo ceremonial al protocolo de experiencia. Primer algoritmo. Este intento de conciliar el psicoanálisis con el discurso de la ciencia condujo a Lacan a tomar sus primeros conceptos de la lingüística estructural, partiendo de que evidentemente el psicoanálisis parecía transcurrir en el campo lingüístico. Recurrió a lo que en los años 50 parecía poder ser promovido con ciencia del lenguaje. Lo hizo sobre las huellas de Lévi-Strauss, quien había recibido su revelación de los cursos de Jacobson en Nueva York durante la guerra, como él mismo cuenta, y pensó que los conceptos expuestos eran aplicables a la antropología, a la sociología. Lacan los redujo mediante lo que designó como un algoritmo, S mayúscula sobre S minúscula,
separando el significante y el significado. Con esta sigla creyó unir el psicoanálisis con el discurso de la ciencia. Calificar este esquema de algoritmo significa que constituía una regla aplicable automáticamente y con resultados sensacionales a los fenómenos que tienen lugar en el campo circunscripto por la operación analítica. Así sucesivamente, el otro, el falo, eso de lo que los analistas hablan a título de órgano masculino, y el padre se volvieron significantes. Y luego una caterva de conceptos: la regresión, fenómeno significante, el fantasma, fenómeno significante, etc. Basta seguir la progresión de los seminarios 4 y 5 de Lacan para ver la aplicación sistemática de este algoritmo en el campo del psicoanálisis. Sobre este fondo infringamos nuestro caveat del comienzo y preguntemos ¿qué es lo real según este algoritmo? La primera respuesta de Lacan es que lo real está fuera de este algoritmo, que lo real es de alguna manera previo y que precisamente la operación analítica no quiere saber nada de él, que ésta solo libera sus efectos fuera de lo real, que en el psicoanálisis solo interesan el significante, el significado y su relación. Pero esta respuesta que encontramos en alguna parte del seminario 4 no impide en absoluto que se identifique eso a lo que Lacan empezó por asignar la cualidad de ser real en el psicoanálisis. Lo real previo sería lo real como tal. Lo real psicoanalítico es otra cosa, y no creo arriesgarme demasiado si digo que eso con lo que trata el psicoanálisis en tanto real de su operación es el significado. Lacan comenzó justamente fiándose de este algoritmo, por una definición de lo real. Esta vez podemos hablar de definición, según la cual lo real es el sentido. No sostiene otra cosa, en definitiva, cuando plantea en su texto inaugural Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que el inconsciente es historia, entendiendo la historia como una sucesión de resignificaciones de lo real. Decir que el inconsciente es historia es decir que está constituido por el conjunto de los efectos de sentido, donde tiene, de alguna manera, su sustancia real. La enseñanza de Lacan parte precisamente de la noción de que lo real es el sentido. Este punto de partida estuvo velado por el paso siguiente que dio Lacan y que cristalizó como el lacanismo, según el cual lo real psicoanalítico es el significante. Esta es la consecuencia natural de haber establecido una relación de causalidad entre significante y significado, de haber hecho del significante la causa de los efectos que prueban el dominio del significado. Es la consecuencia de su construcción, que toma de Jacobson y la transforma, sobre la metáfora y la metonimia, que traducida en términos de real, simplemente significa que el real psicoanalítico es el significante. La elaboración de esta noción ocupa el centro clásico de la enseñanza de Lacan, según el cual el inconsciente no es historia, sino saber, lo que asigna el índice real al significante. Allí, de la manera más patente, se celebran las bodas del psicoanálisis y la ciencia. Es como si el inconsciente evidenciara que hay un saber en lo real, que lo real se presenta en forma de saber. Segundo algoritmo. Solamente en la perspectiva de su enseñanza y en lo que constituye la búsqueda titubeante, anhelante de la última parte de esta, Lacan apunta a la noción de un real que no sería ni significante ni significado, que sería algo distinto del sentido y distinto del saber. Este real remite al sentido y el saber al registro del semblante, remitiría significante y significado correlativamente al registro del semblante, como si este primer algoritmo
pudiera ser sustituido por otro que separa lo real del sentido y del saber. Para fijar las ideas, llamo segundo algoritmo de Lacan al que plantea una barra entre lo real y todo lo que puede producir sentido y articularse como significante, entre lo real y todo lo que no es más que semblante. Agregó que al mismo tiempo se trata de poner en tela de juicio el inconsciente como sentido, como historia, esto es, como sentido y como saber. Por eso Lacan dejó entrever que lo que buscaba se situaba, son sus palabras, más allá del inconsciente. Según anuncia en la primera lección de su seminario titulado L'insuc des Sait de l'Inuit Bevoie à le Murray. Es la búsqueda de una noción, un concepto, un movimiento, un vector que llevaría más allá del inconsciente. Y además, esto supone someter a discusión de la verdad la experiencia analítica como búsqueda de la verdad. En efecto, por cualquier aspecto que se le aborde, la verdad pertenece al registro del sentido al que se adhiere. A mi entender, Lacan establece en su última enseñanza que allí donde el analizante busca la verdad, el algoritmo lo conduce a encontrar lo real, y que la decepción de la verdad es correlativa de un acceso a lo real, donde ciertamente se trata menos de que él encuentre lo real que de que lo real lo alcanza a él. Este es el desfasaje entre la verdad buscada, su decepción y el hallazgo de lo real, dejando al genitivo su ambigüedad. Hay asimismo un desfasaje que ocupa Lacan, que circunscribe y que se relaciona con el anterior, justamente el que se produce entre el psicoanalista y el psicoanálisis. Es como si a él lo hubiera absorbido una proporción pariente de la Bruchère, por la que comencé, es decir, la diferencia desconsoladora entre los psicoanalistas tal como son y los psicoanalistas tal como deberían ser. En ese desfasaje entre el psicoanalista y el psicoanálisis, cuyas afinidades con el que se produce entre lo verdadero y lo real intenta esbozar, cobra sentido la invención del pase, que ya es una forma más allá del psicoanálisis. Lacan niega que sea un más allá del psicoanálisis, aunque el pase es evidentemente un forzamiento, un suplemento de la experiencia analítica. Ya está en el movimiento que lo conducirá hacia el final a plantear una dimensión más allá de lo inconsciente. Este movimiento, ya presente, anima el pase. Fiel a esta inspiración algorítmica por la cual celebraba las bodas del psicoanálisis y la ciencia, se vio conducido a elaborar en forma simétrica el comienzo y el final de la cura analítica, y hacer valer para ambos una exigencia equivalente de formalización. Creyó poder dar a la vez una fórmula de entrada, la instalación del algoritmo mismo del análisis, la del input subjetivo y una fórmula de salida, el output. Esta simetría era nueva cuando él la introdujo en el psicoanálisis. Antes nadie había pensado establecer una correlación entre la entrada y el final. Ya los analistas estudiaron el establecimiento de transferencia, incluso pensaron que era susceptible de una estandarización, de una entrada tipo, lo que Lacan precisó con su algoritmo de la transferencia inicial, de la entrada en análisis, de la transferencia tal como se establece en el borde del proceso. Ya el final del análisis era concebido en forma de cierta dispersión y solo se condensó en Freud como un obstáculo a la conclusión. Lacan, en cambio, propuso, en el sentido de este proceso algorítmico, una fórmula de detención, una verdadera conclusión en tanto fin necesario, que permite definir lógicamente qué es un sujeto analizado.
El analista y el practicante. Con la introducción del pase, creó al analizado, le dio una definición rigurosa, que se supone demostrable, y lo distinguió del practicante del análisis. Distinguió entre el analizado y el practicante, y hasta instauró entre ambos algo como una etiqueta, una precedencia, el privilegio del primero sobre el segundo, planteando que el analista por excelencia es el analizado. Aunque decir que es el analista por excelencia es decir que hay otro. Y es que en Lacan, a partir de su proposición del pase, hay una doble definición del analista. Está el analista tal como se plantea en el Uppercut de su análisis, y está el analista tal como se le plantea en el Uppercut de su práctica. Está aquel que dio prueba de sus aptitudes de analizante analizado y el que dio prueba de sus aptitudes de practicante. Y hay pues dos fuentes distintas de reconocimiento del analista, su propio análisis y su práctica, que no hacen más que reflejar el desfasaje entre el psicoanalista y el psicoanálisis. Al asignar la cualidad de analista al analizado, esto es, al producto de la experiencia analítica tomado en su frescor, Lacan se aleja evidentemente de su concepción del psicoanalista practicante como un analista contra el análisis. Ocurre que a partir de su proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela, lo animó la idea de que los analistas no están a la altura del análisis y que incluso, más profundamente, no concuerdan con el descubrimiento de Freud. En aquellos años señalaba que, como analistas, reniegan de la revelación que obtuvieron de su experiencia de analizantes. ¿De qué naturaleza es esta negación? Como habrán notado, hablar de negación de una revelación orienta hacia el registro de la verdad. Por eso Lacan comenta a menudo esta negación en términos de un olvido o una represión, palabras cuya referencia es necesariamente la verdad. Pero llegado el caso, la califica además de Verneinung, de desmentida, de turbio rechazo, louche refus, como propone traducir. Para calificar esta negación toma prestado del registro de la neurosis, cuando habla de represión, del registro de la perversión y además del registro de la psicosis, puesto que a veces la califica gustoso de forclusión. Fórmula entonces en la página 16 de la proposición que hacer interdicción de lo que se impone de nuestro ser es ofrecernos a ese retorno de la suerte que es maldición. Lo rechazado en lo simbólico reaparece en lo real. Así da cuenta del fenómeno por las afinidades entre la posición del analista y el cierre del inconsciente. Para ser causa del deseo del analizante, el ideal del analista es cerrarse a su propio inconsciente, que es justamente lo que se oculta tras lo que otorga unidad al psicoanálisis llamado ortodoxo, la contratransferencia, que invita al analista a tomar como ideal su ser en tanto sujeto del inconsciente, mientras que la posición del analista, según Lacan, es inversa y complementaria de la posición analizante. El deseo del analista como deseo de obtener la diferencia absoluta, tomo la definición de Lacan, no es un deseo de saber. Con todo, tengo tiempo de poner en el pizarrón la etiquetita lacaniana de la experiencia analítica para decir que el deseo del analizante es un deseo de saber, mientras que el deseo del analista se orienta sobre el otro término de la línea inferior. Es el deseo de obtener la aparición, la reaparición, la caída de esa etiqueta subjetiva que llamamos significante amo o identificación. La pregunta institucional de Lacan se inscribe exactamente en esta distancia. Se trata muy simplemente de saber cómo reinocular en el analista el deseo de saber,
como volver a ponerlo en una posición analizante con respecto al sujeto supuesto saber, cuando ésta va contra su posición de agente del discurso analítico. Se precisa una fuerza muy poderosa que pertenece también a la zona más allá del psicoanálisis o más allá de los conceptos mismos de Freud. Esta fuerza es lo que Lacan llamó escuela. La escuela es exactamente la fuerza capaz de volver a poner al analista en una posición analizante con respecto al sujeto supuesto saber, de volver a ponerlo en relación con la ignorancia. Luego, a diferencia de una sociedad analítica construida sobre la infatuación de un ya sé, esta escuela, cuyo contorno dibuja Lacan, se caracteriza por una insatisfacción. Es más bien una escuela que quiere saber, lo que conduce sin duda a plantearla en una posición histérica. Y pienso que así opera. El síntoma fundamental. Hablé del ideal y dije que la consideración que es lo real, que mantenemos entre paréntesis, nos conduce a problematizarlo. La queja que preside la entrada en análisis no tiene más sentido que un querer ser otro, una relación con un deber ser. Bajo la queja está siempre el ideal, a partir del cual el sujeto analizante construye su relato e incluso su síntoma. Hay una dependencia del síntoma respecto del ideal, y por eso Lacan hace de él un fenómeno de creencia. En efecto, para creer tener un síntoma, como algo que no anda bien, hay que tener una idea de cómo debería andar, esto es, una representación ideal. Y el peso del ideal mide exactamente la no identificación con el síntoma. Lo que está indicado en este esquema de la caída de las identificaciones ideales libera el espacio de otro valor del síntoma. Repetimos estos días que el síntoma es real, que hay un real del síntoma, que este es primero imaginario, lleguemos hasta aquí, es primero una significación. Hay registros donde se lo percibe especialmente en todo lo relativo a la queja sobre el goce, las quejas relativas a la impotencia masculina, donde se verifica la dependencia respectiva de los dichos de la mujer. En cuanto a la relación femenina con el orgasmo, esta se encuentra profundamente marcada por fenómenos de creencia y por una modalidad subjetiva sujeta a variaciones que, si se cree en lo real del síntoma en este nivel, a veces sorprenden por su flexibilidad. El primer estatuto del síntoma es imaginario, y es en el análisis donde su estatuto simbólico pasa a ser primer plano, hasta que una reducción permite decir que se alcanza el síntoma como real. El síntoma como real, digamos el síntoma fundamental, para ponerlo en simetría con la expresión de Lacan del fantasma fundamental. El síntoma fundamental no se atraviesa, sino que es el modo de gozar del sujeto, que traduce un desplazamiento de la identidad significante. Esta trayectoria va de la identificación significante al modo de gozar, cuya identificación supone la distancia con el ideal. Es un desplazamiento de identidad, si se quiere, o incluso la transformación de su problemática, porque el término identidad está siempre marcado del lado significante. La transformación de la identidad en consistencia. También podría formularse aquí una ley de variación en sentido contrario de la identidad y de la consistencia. Sin embargo, será preciso que detenga mi desarrollo en curso. Seguiré la próxima vez con la diferencia entre el sentido y lo real, e intentaré animar la fórmula de la intersección vacía entre ambos conceptos. Así, escribo dicha fórmula y trataré de demostrar cómo se anima en nuestras categorías clínicas. Hasta la semana que viene y espero mucho después. 18 de noviembre de 1998.